Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Entre los deportistas es muy frecuente que se aumenten así un poco a lo loco la cantidad de proteínas. Hoy vamos a hablar de hacerlo ordenadamente, es decir, cuáles son los dos principales objetivos o beneficios de una dieta hiperproteica. Una dieta hiperproteica es aquella que consigue alrededor de un 70% de la energía a través del consumo de proteínas, es decir, se reducen drásticamente el aporte tanto de hidratos de carbono, sobre todo, como el de grasas. ¿Qué ocurre? Que se reduce más el de hidratos de carbono porque generalmente los alimentos proteicos van acompañados de cierta cantidad de grasa asociada a ese consumo. Imaginaros el filete o una carne o una pechuga de pollo. Pues dependiendo del corte o del tipo de carne que vayamos a consumir, tendrá más o menos porcentaje de grasa infiltrada, asociada a esa ingesta proteica. Sin embargo, no tiene nada de hidratos de carbono, es decir, aquellos hidratos de carbono que vayamos a incluir en una dieta hiperproteica los podemos calcular, los podemos valorar muy fácilmente. ¿Qué tipo de hidratos de carbono serían necesarios y en qué cantidad? Generalmente se mantiene alrededor de un 10% de hidratos de carbono en una dieta hiperproteica, aunque podría variar. En algunos casos se puede sustituir también parte de la grasa por esos hidratos de carbono, valorando el tipo de alimentos que estamos tomando para cubrir todos esos porcentajes. Bueno, esto parece como un trabalenguas, ¿verdad? Bueno, ¿qué hidratos de carbono deberíamos priorizar también en estos casos? Pues aquellos que nutricionalmente nos resultan más beneficiosos, es decir, que nos aportan mayor cantidad de vitaminas y minerales con un buen control y fibra, que también nos ayuda a mejorar la saciedad, con un buen control de los hidratos de carbono. Serían, por ejemplo, verduras de bajo índice glucémico, es decir, no me sirve, por ejemplo, la calabaza, que tiene un índice glucémico alto, una gran cantidad de hidratos de carbono, pero sí me sirve, por ejemplo, los espárragos, las alcachofas, el brócoli, que son verduras con un bajo contenido en hidratos de carbono y muy alto en otras sustancias, como os digo, vitaminas y minerales que me ayudan a mejorar el funcionamiento de mi cuerpo. Es decir, influye y mucho la selección que yo vaya a hacer de otros alimentos que no sean los alimentos puramente proteicos, que serían carnes, pescados, huevos y lácteos en este caso. Nos podríamos ayudar en algunos casos de los frutos secos y semillas, pero nos hacen aumentar al mismo tiempo el porcentaje de grasa. Algo a tener en cuenta porque si estoy haciendo una dieta hiperproteica, igual no me interesa en este caso aumentar ese porcentaje de grasa por encima de lo que me están proporcionando esos alimentos proteicos y otras grasas saludables, como podría ser, por ejemplo, el aceite que utilizo para cocinarlos. En este caso, ya sabéis que siempre os recomiendo utilizar aceite de oliva, que sería el que está más estudiado por sus beneficios para la salud. Así que ahí tendríamos pues ese, vamos a decir, encaje de bolillos, ¿no?, que tenemos que hacer para tratar de mantener a raya las grasas y también los hidratos de carbono, priorizando siempre esos alimentos de origen animal, en este caso, que son los que nos proporcionan mayor cantidad de proteínas. ¿Se puede hacer una dieta hiperproteica vegetariana o vegana? Bueno, sería un poco difícil, porque realmente
también estamos aumentando el porcentaje de hidratos de carbono con los alimentos típicamente proteicos, que serían las legumbres. Debería ser una dieta en la que se incluyesen bastante cantidad de suplementos de proteínas que nos reducen el resto de nutrientes. Bueno, que me lío mucho y nos digo cuáles son esos dos objetivos o esas dos principales funciones de una dieta hiperproteica. Una, perder grasa. Dos, aumentar masa muscular. Pero podríamos combinarlas en una, que realmente sería perder grasa sin perder masa muscular, o aumentar masa muscular sin aumentar el porcentaje de grasa. Es decir, la dieta hiperproteica es una herramienta, un instrumento nutricional muy bueno en el caso de los deportistas que quieren o que están en una etapa en la que necesitan perder bastante cantidad de grasa corporal, pero no quieren que haya destrucción, que es lo que ocurre generalmente cuando se pierde peso rápidamente, que no quieren que se afecte la masa muscular. Y diréis, vale, pues solo es para los que tienen porcentaje de grasa corporal alto y lo quieren bajar. No, pero es que en el caso contrario, personas que tienen ya un porcentaje de grasa corporal bajo, pero que quieren potenciar o aumentar esa hipertrofia muscular, nos vale exactamente igual. ¿Por qué? Porque tenemos un porcentaje bajito de grasa, bajito de hidratos de carbono en la dieta, y todo lo que hacemos es tratar de mejorar ese aporte de aminoácidos y de nutrientes necesarios para mejorar la hipertrofia. Una doble vertiente, ¿no?, de esta dieta hiperproteica que nos resulta muy beneficiosa en muchos casos. No siempre, que ya sabéis que siempre que os digo que es una estrategia nutricional, quiere decir que hay que buscar el momento en el que nos resulta más fácil. ¿Por qué? Pues porque la dieta hiperproteica tiene muchas ventajas, pero también puede tener algunos inconvenientes. El principal de los inconvenientes sería la falta de adherencia. Es difícil y es caro mantener una dieta hiperproteica a largo plazo, porque son alimentos que resultan económicamente más caros y además, bueno, pues es que esto depende de las personas, ¿eh? Hay personas que se les hace muy llevadera y otras personas se cansan, se aburren de tanta cantidad de carne o pescado en su dieta. No sé qué tendrán los huevos, que los huevos cansan menos, pero la carne y el pescado, especialmente si no somos muy aficionados a su consumo, pues cansan y producen cierto rechazo. O llega un momento en el que se produce cierto rechazo y se tiende a aumentar inconscientemente el porcentaje, sobre todo, de hidratos de carbono. Esto en realidad debería ser la segunda fase de una dieta hiperproteica. Es decir, tenemos una fase inicial en la que limitamos al máximo los hidratos de carbono para favorecer esa pérdida de grasa corporal, y tendríamos después una fase de mantenimiento en la que vamos introduciendo paulatinamente, de poquito a poquito para que el cuerpo se acostumbre, de nuevo esos hidratos de carbono. ¿Por qué se tiene que acostumbrar? Porque al quitarlos le hemos acostumbrado al cuerpo a utilizar otras fuentes de energía. Si de repente le damos mucha cantidad de hidratos de carbono, se produce un efecto rebote. Vuelvo a guardármelos en forma de grasa y estropeo todo aquello que he conseguido con esa dieta hiperproteica. Dependiendo de los requerimientos energéticos de cada deportista, suelen ser muy útiles también los suplementos de proteínas cuando se hace dieta hiperproteica. Porque imaginaros que mis requerimientos energéticos son de 2.500 kilocalorías y si yo quiero mantener un 70% de aporte de proteínas, pues que me tengo que comer medio kilo de carne o 1 kilo de carne al día. Pues igual no soy capaz de comérmelo. Sin embargo, si yo incluyo esa proteína en polvo, la proteína en polvo no ocupa nada. O sea, realmente es muy fácil su ingesta para aumentar ese contenido de proteínas sin aumentar el volumen o la cantidad de comida
que tenemos que ingerir. A mayor cantidad de comida, ¿no?, de alimentos proteicos que ingerimos, estamos aumentando también, lo hemos dicho antes, la grasa. Y en algún momento igual nos estamos pasando. Si incluimos esos suplementos que no tienen grasa, mejoramos el aporte proteico sin tener que aumentar la grasa de la comida, ¿no?, que estamos preparando. Es decir, podemos utilizar esos suplementos de proteínas como complemento a lo que estamos obteniendo a través de la dieta. Y aquí es muy clásico también el ejemplo de retirar las yemas de los huevos y utilizar solo las claras. Con eso, ¿qué conseguimos? Eliminar la grasa y quedarnos con las proteínas del huevo. No es que sea excesivamente conveniente, se puede hacer de manera puntual, pero ¿qué ocurre? Que la absorción o la digestibilidad de las proteínas de las claras de huevo se reduce muchísimo cuando no se come el huevo entero. Ya sé que hay deportistas que dicen, vale, pues incluyo una yema y el resto claras. Seguimos disminuyendo la biodisponibilidad de esas proteínas, la digestibilidad, se digieren peor. Y además, aquí hay algo también a tener en cuenta, las proteínas del huevo, la clara, dentro del huevo, cuando se comen solas, podríamos decir que son potencialmente alergénicas. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que me va a dar una alergia? No, pero sí puedo tener problemas digestivos a largo plazo si solo se ingieren las claras de huevo durante un periodo largo de tiempo y no se acompañan o de esas yemas o de otros alimentos que mejoren también su digestibilidad, que no son precisamente las proteínas, sino que serían alimentos con grasa o alimentos con hidratos de carbono. Y entonces ya estamos estropeando eso que queríamos hacer. Bueno, pues todo eso es algo que se debe tener en cuenta cuando se lleva a cabo una dieta hiperproteica. Ventajas, que es muy saciante, nos llenamos enseguida y no hay necesidad de estar picoteando ni comiendo entre horas, que sería algo difícil de hacer también siguiendo una dieta hiperproteica, porque tendríamos que buscar alimentos especialmente proteicos y que no nos cambien ese porcentaje de hidratos de carbono, especialmente en las etapas iniciales. Así que, bueno, tenemos ahí, como vamos a decir, muchas ventajas, algunos inconvenientes, como por ejemplo dolores de cabeza que pueden ocurrir en las primeras semanas, cierto riesgo de deshidratación si no mantenemos una buena pauta, porque realmente estos alimentos no nos aportan un extra de hidratación, como pueden ser las frutas, que desaparecen de una dieta hiperproteica. Es decir, ventajas e inconvenientes que hay que valorar según nuestro objetivo y según aquello que nosotros seamos capaces de mantener. Las dietas hiperproteicas, en el caso de los deportistas, esa pérdida de peso también viene favorecida por el efecto termogénico de los alimentos. ¿Y esto qué es? Pues la energía que gasta nuestro cuerpo en digerir esos alimentos. Si yo tengo las proteínas de la comida, de un filete, mi cuerpo le cuesta más digerirlo que si es un suplemento proteico. El efecto termogénico, a pesar de que los nutrientes sean iguales, mi metabolismo se activa en mayor medida cuando como comida que tengo que digerir de manera completa, que cuando me tomo un batido de proteínas que podríamos decir que está como medio digerido. Es decir, no tengo que ir separando ahí todos esos nutrientes de los alimentos. Así que eso también es importante tenerlo en cuenta, porque no solo es la energía que me aporta, sino la que gasto cuando lo digiero. Y en este caso no es igual en el caso de los suplementos que en el caso de la comida real. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.